Feliz sábado, hermanos. Que Dios puedan decirles en esta hermosa mañana. Es un gusto estar acá con ustedes, para mi familia, ¿verdad? Estar con ustedes compartiendo este momento de oración con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que iniciemos nuestro estudio en esta mañana. Padre, una vez más nos dirigimos con gozo hacia ti, pidiéndote que en este momento, Señor, tu bendición nos acompañe a través de la dirección del Espíritu Santo para que estudiemos tu palabra. Sé en nuestras vidas y que de esa manera, Señor, podamos dejar nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros dolores y que de esa forma tú nos des paz, gozo y tranquilidad al estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, y gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica del libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 7, nos decía: nosotros en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Es decir, que aquí Dios nos está presentando a través de la que hizo la escritura del apóstol Pablo, y nos dice entonces que Dios nos ofrece el perdón, la redención que usted y yo podemos obtener, la hacemos a través del perdón, y como dice acá en la última parte también, en la riqueza de su gracia. Es decir, Dios se manifiesta hacia nosotros, nos ofrece su perdón, y de igual manera dice, nos ofrece su gracia, porque Él es rico en su gracia, en la cual entonces quiere manifestar a cada uno de nosotros. Pero nosotros estamos en este mundo y tenemos entonces una gran batalla. En nuestra vida cristiana tenemos que enfrentarnos a esos desafíos que llegan a nuestra vida. Problemas de diferentes tipos, económicos, familiares, sociales, de todo tipo. Nos vienen problemas a nuestra vida, pero entonces ahora también tenemos que enfrentarnos ante las dificultades que como cristianos también llegan a nuestra vida. Y quizás podamos decir, pero es lo mismo, pudiera ser, pero como cristianos nosotros tenemos una lucha aún mayor, porque cuando nosotros estamos en la vida cristiana, significa entonces que ahora el mundo está pendiente de lo que nosotros hacemos. El mundo se está fijando en cómo nosotros entonces podemos manifestar esa gracia y ese perdón que Dios nos ofrece para con ellos. Por eso entonces les voy a invitar al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 8, en donde nosotros vamos a encontrar a través de esta experiencia cómo es que realmente Dios se manifiesta su amor, su perdón, su gracia hacia para con nosotros, y especialmente en esta historia que ha llamado mi atención. Empieza entonces el capítulo 9, ya cuando David era el rey. Y entonces dice que ya estaba, ¿verdad?, en paz, ya estaba tranquilo, ya no tenía enemigos que lo acecharan, ya había paz. Y entonces ahora David, dice acá en el versículo 1, preguntó: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Entonces ahora David hace una pregunta, pero quizás aquí nosotros tenemos que mencionar de que la casa de David era enemigo de David. ¿Recuerdan ustedes? David lo quiso matar, lo acusó, lo persiguió, anduvo allá en el desierto. David anduvo huyendo, pero a pesar de eso, David pregunta si queda alguien de la casa de Saúl para que de esa manera dice, él pueda favorecer, él pueda mostrar su bondad, su misericordia. Y pregunta aún más. Y dice en la última parte del versículo 1, por amor a Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán y David habían establecido una buena amistad. Y veamos entonces la promesa que se hicieron en Primera de Samuel, el capítulo 20 y el versículo 15. Vayamos a ver entonces para que recordemos cómo es que ellos están acá. Dice entonces Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15. No quitarás tu bondad de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado de la tierra uno por uno a los enemigos de David,
no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Aquí entonces ellos, cuando estaban conversando, porque llegó un momento en que David estaba acechado por el rey Saúl, y entonces él había tramado algo. Y entonces Jonatán le había dicho a David que había peligro, corría su vida peligro. Entonces ellos hicieron ese pacto, y entonces Jonatán, sabiendo entonces de que Dios estaba con David, le dice que por favor, en honor a esa amistad que tenían, que no permitiera que fuera exterminada su familia, es decir, su descendencia, por así decirlo. Y ahora entonces David, queriendo hacer honor a esa promesa de Jonatán, su mejor amigo, y entonces él pregunta: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Y entonces David está recordando la promesa que le hace a su amigo. Déjame decirte entonces que también Dios nos hace promesas a nosotros. Pero Dios no se olvida de esas promesas. Y no en vano entonces las Escrituras cuando hablan acerca de David, lo mencionan y le dicen varón conforme a mi corazón. Si Dios lo llama varón conforme a mi corazón. Y es que nosotros, cuando estudiamos la vida de David, nos damos cuenta que David practicaba lo que Dios hacía con él. Dios lo perdonaba, él también mostraba perdón. Dios era misericordioso, él también mostraba misericordia. Dios no olvidaba sus promesas. Aquel momento cuando David se enfrentó a aquel gigante, cuando aquel ejército temblaba, cuando el rey Saúl también temblaba, David llegó con toda seguridad, porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego entonces dice el versículo 2: había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Ahora entonces se empiezan a investigar y se dan cuenta, dice que hay un sirviente de la casa de Saúl, el cual había quedado con todas las posesiones, las estaba trabajando, y entonces lo llaman y él le dice: sí, yo soy. Y empiezan entonces a preguntar. Pero es que había sucedido algo. Ustedes recuerdan, ya en los últimos días de vida del rey Saúl, hubo una batalla. Y entonces en esa batalla murieron. Pero veamos qué nos dice las Escrituras. En 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2 y el versículo 6. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2 y versículo 6. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Ahora el versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Ahora aquí entonces nos está diciendo de que prácticamente ya no había más descendencia para la casa de Saúl, porque sus hijos habían muerto. Los que estaban con él en ese momento de la batalla también murieron cuando fueron derrotados por los filisteos. Pero entonces ahora viene para David la incógnita: queda, sabiendo que habían perecido en esa batalla los descendientes de David. Él pregunta si todavía por casualidad hay alguien. A lo que Siba entonces llega y le responde en el versículo 3. El rey le preguntó: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora entonces la pregunta que hace David se responde. Siba le dice: sí, queda uno, y es hijo de Jonatán. Imagino que David se sintió muy contento, porque ¿quién mejor persona en cumplir su promesa que en el hijo de su mejor amigo? Déjame decirte entonces de que Dios está dispuesto a cumplir sus promesas en nuestras vidas.
Dios está dispuesto, no importa dónde nosotros estemos, Dios está dispuesto a buscarnos allá. Dios está dispuesto a llamarnos. Dios está dispuesto, Dios está presto para que nosotros sepamos que Él nos quiere perdonar, para que sepamos que Dios quiere bendecirnos, para que sepamos que Él siempre está dispuesto a dirigir nuestras vidas. Y entonces ahí nosotros nos encontramos y nos dice que presenta una característica a este hijo de Jonatán: es lisiado de los pies. Pero ahora había un problema. Y vamos a ver entonces de dónde se origina ese problema. Porque los que tenían algún defecto físico no podían presentarse ante el rey. Pero aquí Siba está siendo enfático y como que le está poniendo una traba al asunto. Le dice: sí, hay uno, pero es lisiado de los pies. Pero ¿por qué Siba se había empeñado en decir que era lisiado de los pies? Si simplemente le estaban preguntando si había alguien descendiente de la casa de Saúl. Y quizás nosotros en nuestra vida también tenemos defectos. Sí, tenemos defectos de carácter, tenemos, qué sé yo, un sinnúmero de situaciones, pero a pesar de eso, a Dios no le interesan esos defectos que nosotros tenemos. Porque Dios quiere, dice, mostrar su misericordia. Dios quiere mostrar su amor para con nosotros. Y simple y sencillamente nos manda a llamar. Noten ustedes qué bueno que es Dios. A pesar de que nosotros somos desobedientes, malagradecidos, ingratos con Dios, Él nos manda a llamar. Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero entonces ahora veamos por qué razón es que las personas que tenían algún defecto físico no podían presentarte. Y ahí mismo en el 2 de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 4, vamos a encontrar lo siguiente. Jonatán tenía un hijo lisiado de los pies de 5 años de edad. Cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo tomó y huyó con él. Y mientras huía con celeridad, el niño cayó y quedó lisiado. Se llamaba Mefiboset. Dice entonces que el accidente que sufrió el niño a los 5 años, cuando llegó la noticia que habían sido muertos, ¿verdad?, Saúl con el ejército, entonces salió corriendo aquella nodriza y entonces se cayeron y el niño, dice, quedó lisiado de los pies. Pero ahora veamos en el capítulo 5, en el versículo 8 del mismo libro 2 de Samuel. Aquel día, dijo David, el que conquiste a los jebuseos tendrá que subir por el canal para alcanzar a los tullidos y a los ciegos que David aborrece. Por eso se dijo: ni ciego ni tullido entrará en el palacio. El precedente entonces por el cual Siba estaba diciéndole de que Mefiboset no podía presentarse es justamente por este hecho que había ocurrido. Cuando David fue nombrado rey, y entonces llegó donde los jebuseos, ellos se burlaron y le dijeron: tendrían que, si entras por el canal, con solamente los ciegos y los tullidos es suficiente para retenerte. Es decir, se burlaron de él y le dijeron: tú no podrás tomar aquí esta tierra de los jebuseos. Y entonces David pronuncia estas palabras y por esa razón se dice: ni ciego ni tullido entrará en el palacio. Pero entonces ahora nos encontramos ya cuando David es rey. Cuando David entonces pregunta, sabe entonces que hay un hijo de Jonatán, descendiente de Saúl, pero dicen que tiene el problema. ¿Cuál es el problema? Es cojo, tullido, como queramos llamarle. Y así a muchos de nosotros nos tiene el pecado, nos tiene tullidos, nos tiene ciegos, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando el pecado se posesiona en nuestro corazón, no nos deja ver nuestra condición y quizás nosotros pensamos que estamos bien, pero no, eso es lo que hace el pecado. Sino entonces recordemos la historia de Sansón. ¿Qué pasaba con Sansón? Estaba con Dalila. Según él le decía, ¿verdad?, el secreto de su fuerza, y entonces de pronto aparecía de esa manera y Sansón todavía seguía con Dalila.
ciego completo. Eso es lo que hace el pecado. Aunque veamos la situación, no queremos reconocer que estamos en peligro. Sansón no había pensado bien que quien nos estaba traicionando era la mujer. Y él siempre le seguía diciendo hasta que llegó finalmente el momento cuando sí le contó la verdad. Ya sabemos el resto, pero eso es lo que hace el pecado. Te enceguece, te entume espiritualmente en tu vida. No te deja que te desarrolles en tu vida espiritual. Desconfías de las promesas de Dios. Dudas de ese maravilloso perdón que Dios nos da a nosotros. Porque Dios dice aquí en su palabra que Él está dispuesto, dice, a perdonarnos. Hay varios pasajes que nos mencionan y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. También menciona en Miqueas y nos dice entonces que los echa en la profundidad de la mar. Ese es nuestro Dios, que está dispuesto a perdonarnos. Pero muchos de nosotros queremos vivir con esa culpa. Y lo que hace esa culpa del pecado es agobiarnos, afligirnos, desesperarnos, desconfiar de las maravillosas promesas de Dios. Pero a pesar de eso, el Señor nos llama. A pesar de eso, Dios nos llama. Sigamos entonces acá. Versículo 4. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Siba le respondió: en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Ahora entonces acá nosotros nos encontramos con otro problema. Y el problema entonces que radica acá es que Mefiboset no estaba en cualquier lugar. Mefiboset estaba, dice, en una tierra olvidada. Esa tierra quedaba más o menos a unos 13 kilómetros del mar de Galilea. Era una tierra sin pasto, era una tierra árida, que eso es lo que significa su nombre, sin pasto, árida. Podríamos decir casi un desierto. Y ahí entonces, en ese lugar olvidado, estaba Mefiboset, porque Mefiboset era heredero al trono. Mefiboset se podía considerar un rival de David, porque su abuelo era el rey, primer rey de Israel. Él era un príncipe, se crió en el palacio, estaba acostumbrado a vivir bien, estaba acostumbrado a tener todas sus necesidades satisfechas, lo que él quería. Pero llegó un momento entonces que por circunstancias de esta vida lo perdió todo. Y entonces ahora tenía que vivir de la bondad y de la misericordia de otros, porque era lisiado, tenía problemas. Pero entonces dice que ahora el rey lo manda a llamar y se encuentra esta dificultad, pero está ya en esa tierra olvidada, en esa tierra donde no hay esperanza. Y así también mucho nos pasa a nosotros. El plan de Dios es que este mundo fuera maravilloso, pero llegó un intruso que nos arrebató esa maravillosa promesa, cuando tentó a Adán y a Eva. Y entonces desobedecieron y ahora nosotros nos encontramos en esta situación. Lo que Dios quiso que fuera algo maravilloso, esa circunstancia lo cambió completamente. Y ahora nosotros estamos acá. Quizás algunos se sienten sin esperanza, quizás algunos se sienten olvidados por Dios, algunos quizás se sienten culpables, pero a pesar de eso, y no importando la condición en la cual nos encontremos, Dios nos manda a llamar. Sí, porque Dios quiere irse mostrar su amor, su bondad, porque Dios quiere manifestarse hacia nosotros, Dios quiere que nosotros le aceptemos. Dios quiere que nos pongamos en sus manos, que confiemos en sus maravillosas promesas. Y entonces ahí estaba, en esa tierra olvidada. Quizás estaba huyendo porque tenía temor, porque David podía mandarlo a matar, porque era rival al trono. Era un que tenía derecho a postularse como rey por ser descendiente del primer rey de Israel, Saúl. Era un príncipe, tenía el derecho. Jerárquicamente tenía el derecho, socialmente tenía el derecho de reclamar el trono, pero tenía miedo, no solamente por su defecto, sino también porque corría el peligro de ser muerto,
Pero ahí estaba en esa tierra olvidada. Y de esa tierra olvidada, en la condición en la cual se encontraba, de pobreza, de tristeza, quizás solamente recordaba aquellos momentos cuando niño estaba en el palacio con su abuelo y entonces disfrutaba de muchas cosas, pero ahora la vida le había arrebatado lo que por derecho le correspondía. Sí, así era triste la vida de Mefiboset. Ahora dice acá el versículo 5. David envió a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Admiel. Y ahora dice, lo mandan a llamar. ¿Se imaginan ustedes? Probablemente él no quería ir, porque tenía temor por su vida. Y eso es también lo que hace el pecado. No queremos acercarnos a Dios, porque nos da temor. Porque tenemos miedo de acercarnos a Dios, porque creemos que Dios no nos va a perdonar o pensamos que Dios no nos va a perdonar por lo que hicimos. Quizás le prometimos este año ser mejores cristianos, ser mejores hijos de Dios, pero estamos ya a 7 meses y nos hemos dado cuenta de que no le hemos cumplido a Dios, y eso nos da temor a algunos y no queremos acercarnos a Dios. Porque nos sentimos culpables. Porque decimos, ¿será que Dios me perdone? Porque yo le prometí esto y no lo he cumplido, no lo he hecho. Y entonces ese temor hace de que nos alejemos de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que habían fallado a Dios? Huyeron. Y eso es lo que también nosotros hacemos. Cuando no nos sentimos bien con Dios, ¿qué es lo que hacemos? Huimos. No vamos a su palabra porque su palabra nos dice que estamos mal con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Nos hace nuestra vida miserable. Nos dificulta nuestra vida. No solamente nos empobrece espiritualmente, sino dice que completamente nos aleja de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar probablemente de que Mefiboset no quería acercarse, ir al palacio, tenía que hacerlo, porque era una orden del rey. Y en ese tiempo, la orden del rey se tenía que cumplir. No tenía opciones. Quizás por sí mismo él no quería ir, pero tenían que hacerlo, porque aunque no quisiera ir, los envió el rey David, los iban a llevar, aunque sea a la fuerza, pero los iban a llevar. Y ahí está entonces, lo mandan a traer. Dice acá el versículo 6, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David, se postró e hizo reverencia, y David le dijo, Mefiboset. Él respondió, aquí tienes a tu siervo. ¿Qué más podía hacer Mefiboset? Sino ponerse a la disposición del rey David. Le está diciendo, aquí estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Le hizo reverencia porque reconoció la autoridad de David como rey. Se postra y entonces le dice, aquí está tu siervo. En otras palabras, haz conmigo lo que quieras. Porque él no podía hacer nada, no podía cambiar esas circunstancias. Y quizás también así nosotros nos sentimos, que no podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero Dios la puede hacer. Cristo Jesús sí puede cambiarnos las circunstancias de nuestra vida, porque Dios está dispuesto a perdonarnos, porque Dios quiere bendecirnos en nuestra vida, en todos los aspectos, pero necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Cómo te sientes delante de Dios en esta mañana? Dios te está diciendo, no importa cómo te sientas, ven. En otras palabras, Dios te está llamando, porque Dios quiere perdonarte, porque Dios no quiere que te sientas más culpable, porque ya esa culpa fue pagada cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Él cargó con esa culpa que nosotros nos conduce el pecado. La culpabilidad de tus pecados, de mis pecados, se pagó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué razón te sientes culpable entonces?
¿O por qué razón algunos nos sentimos culpables aún y dudamos del perdón de Dios cuando Dios nos llama y nos dice entonces que está dispuesto siempre a perdonarnos? Pero para eso necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Si no reconoces tu condición, vas a tener problemas. Mefiboset reconoció su condición. En primer lugar, la física, que por estar así tullido, no podía entrar al palacio del rey. Pero es que hay una gran diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que Dios está dispuesto a hacer. Porque Dios siempre se sale de los esquemas. ¿Recuerdan aquel momento cuando llegó un leproso ante Jesús y estaba la multitud? Y dice que de igual manera este leproso se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y para el asombro de aquella multitud, y quizás inclusive de los discípulos, Jesús dice que extendió su mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere tocar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios no quiere que te sientas culpable por causa del pecado. Dios quiere que sepas que Él te ha perdonado, pero que también tienes que reconocer tu condición y dejar el pecado para que Dios domine tu vida, para que Dios te dé fortaleza y que entonces en esos momentos difíciles puedas vencer la tentación. Si no, entonces preguntémosles a José. ¿Qué hizo José cuando el enemigo le puso en bandeja de plata el pecado? Nadie se iba a dar cuenta, nadie iba a saber nada, pero es que el enemigo así actúa. Nos presenta a nosotros la oportunidad del pecado para que fallemos, y es ahí entonces nosotros tomamos nuestra decisión. Pero en el caso de José, ¿qué tenía José de más que no tengamos usted y yo? Nada. No era un superhombre, era igual que usted y yo, que el pecado le acechaba al igual que le acecha a usted y a mí, que fue tentado en ese momento. Pero lo que marcó la diferencia en la vida de José fue que él se había comprometido con Dios en ser fiel en cualquier circunstancia. De hijo rico y mimado de papá a un esclavo. Y allí él mantuvo firme ese compromiso que había hecho con Dios. Y cuando se dio esa oportunidad de pecar, entonces José dijo: pero ¿cómo voy a cometer este grande mal y pecar contra Dios? Porque él sabía que Dios lo estaba viendo. Y a algunos de nosotros se nos olvida que Dios nos estaba viendo. Pero Dios nos ve cómo estamos nosotros. Y ve nuestra situación y ve nuestra condición. Y en esos momentos difíciles, Dios está presto para darnos fortaleza. Y cuando la tentación se nos presenta, podemos hacer dos cosas: o acudir a Dios en fortaleza, o ceder a la tentación. Pero esa es una decisión que nosotros tomamos. Dios no te obliga en ninguna razón a que lo sigas. Es una libre decisión que usted y yo tomamos. De igual manera también, el pecado que está ahí al acecho, nosotros decidimos si cedemos a la tentación, es decir, si queremos practicar ese pecado o no. Pero esa es una decisión muy personal, porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Y yo entonces tengo que reconocer mi condición para entonces ir delante de Dios, reconociendo cómo es que yo estoy. Y dice entonces acá, en el versículo 7, y dijo, y David agregó algo muy importante para que se tranquilizara Mefiboset. ¿Qué le dijo? No temas. Igual forma también Dios nos dice a nosotros: no temas. La culpabilidad del pecado ya está pagada. Tú estás perdonado. Dios entonces ahí nos dice a través de esta historia: no temas. ¿Tienes temor de acercarte a Dios? No tengas temor de acercarte a Dios,
porque Él está presto a ayudarte. Él está presto a extendernos la mano. Dios está presto ahí siempre ante las dificultades, solamente esperando que nosotros le pidamos ayuda en ese momento difícil. En cualquier circunstancia, Dios siempre está presto a ayudarnos en nuestras vidas y aún más a vencer la tentación. Y David agregó: no temas, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Y Dios quiere favorecernos a nosotros también, por amor a su Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No tengas temor de acercarte a Dios, porque Dios te está llamando. Y Dios te dice: no importa tu condición, no importa cuán pecador te sientas, no importa cuán lejos te hayas ido de Dios, Dios te está llamando, porque Dios quiere estar en tu vida, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere que te sientas perdonado. Dicen los que estudian este asunto que no hay nada mejor para un ser humano que sentirse perdonado. Sí, no hay nada mejor que sentirse perdonado. Y cuando usted se siente perdonado, entonces usted siente confianza de acercarse a Dios. Usted ora y usted tiene fe de que Dios le va a responder a esa oración. Y usted hace una cosa, hace la otra y tiene la seguridad y la confianza de que Dios está con usted. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no tenemos temor de acercarnos a Dios. Pero cuando está el pecado, ¿qué es lo que ocurre? Tememos. No queremos acercarnos a Dios porque dudamos de ese perdón, dudamos de las promesas de Dios, y entonces el pecado hace que nos alejemos de Él. Y después, como nos sentimos cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, nos encontramos sin salida. Nos sentimos como que no hay esperanza. Nos sentimos como que Dios nos ha olvidado, probablemente como se sintió Mefiboset, porque realmente él sí estaba olvidado en aquella tierra de nadie, donde no había esperanza, donde vivía la caridad de los demás. Estaba completamente olvidado, pero de pronto un día su vida cambió. De pronto llegó aquella oportunidad que quizás nunca se esperaba, porque ya habían pasado muchos años. Y quizás ya estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Pero llegó ese día en el cual Dios, a través del rey David, le dice que venga y que su vida va a cambiar completamente. Y Dios también te dice en esta mañana que vengas a Él, porque quiere que tu vida cambie completamente. No quiere que te sientas olvidado, no quiere que te sientas sin esperanza. Dios quiere que te sientas perdonado y que sepas que puedes iniciar tu vida de nuevo, porque no está acabada. Así como Mefiboset pensaba que su vida estaba acabada, porque quizás ya estaba acostumbrado a vivir así. Usted y yo no tenemos que acostumbrarnos a vivir en el pecado, porque tu vida y mi vida puede cambiar completamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios nos invita, por eso Dios nos llama a nosotros para que nos entreguemos a Él. Pero dice que tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Cómo te sientes delante de Dios ahora en este momento? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pero no importa cómo te sientas, dice el Señor. Te dice: no temas. Y te dice que vengas así como tú te sientes, así como estás, apartado. Dice Dios: no importa, ven. ¿Te sientes culpable? Ven. ¿Te sientes sin esperanza? Dice: ven, dice el Señor. No importa cómo te sientas. Es más, quizás y no quieres acercarte a Dios, pero a pesar de eso Dios te dice: ven. Aunque no quieras, ven, porque tu vida va a cambiar. Así como cambió la vida de Mefiboset. ¿Quieres que tu vida cambie? Entonces no tengas temor. Puedes acercarte a Dios.
porque Dios está dispuesto a aceptarte así como tú eres. Y Jesús lo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y también Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que quiere Jesús para tu vida y para mi vida. Jesús quiere que nosotros sigamos hacia adelante, pero solamente es posible con su ayuda y cuando vamos a Él, porque Él nos está llamando. Y dice acá el versículo 7, no temas, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Se imaginan ustedes qué cambio recibió en su momento Mefiboset? De vivir en la pobreza, mendigando. Quizás se burlaban de él por su condición física en la cual se encontraba, pero ahora entonces llamado, el rey lo manda a llamar, tiene que asistir, quiera o no, él tiene que ir. Y entonces el rey le dice dos cosas que cambiaron la vida completamente de Mefiboset. No temas, para que él se sintiera tranquilo, porque David no le iba a mandar a matar, aunque tenía el derecho de hacerlo, y podía hacerlo. Justificado no podía hacerlo porque era el rey. Pero David le dice, no temas. Es decir, siéntete tranquilo. No importa en tu condición. Así yo te mandé a llamar. Y lo mismo que Dios nos dice. No importa tu condición. No importa cómo estés. Así como estás, Dios te manda a llamar. Y lo segundo entonces que menciona acá, el rey David le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Que cuando vamos a Él, Él quiere devolvernos esa promesa que una vez nos fue quitada cuando el enemigo tentó a Adán y a Eva. La vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Dios nos está diciendo entonces que Él desea cumplir esa promesa en nuestras vidas, porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que viviera para siempre, no para que muriera. Pero el pecado, cuando entró, nos quitó completamente todo eso. Y ahora nos encontramos en esta situación. Y quizás hasta nos sentimos olvidados por Dios. Pero el Señor dice, no temas. Te voy a devolver lo que un día Él prometió a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Que viviéramos para siempre. Que fuéramos felices. Que no tuviéramos dificultades en nuestras vidas. Sino que estuviéramos allí con Dios, alabándolo, glorificándolo, disfrutando de su compañía. En ese hermoso huerto que Dios había preparado. Pero como dije, nos fue arrebatado por culpa del enemigo de Dios, que es el que hace dificultosa nuestra vida aquí en esta tierra. No sé cómo tú te sientes en esta mañana, pero a pesar de todo eso, Dios te dice que vengas a Él. Dios te dice que Él está dispuesto a perdonarte. Dios te dice de que ahora es el momento de que vengas a Él, porque Dios te está llamando. Te dice que no temas. Te dice que está dispuesto a devolver esas promesas que nos han sido quitadas por causa del enemigo. Y dice el versículo 8, y Él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Decir, Mefiboset está diciendo, ¿y quién soy yo? No merezco esto. Y quizás también nosotros pensamos, no merezco el perdón de Dios, pero Dios te está diciendo, yo te quiero perdonar. Por eso no importa cómo te sientas, no importa cuán lejos de Dios estés, Dios te dice que vengas a Él, así a como estás, porque Él está dispuesto a perdonarte y a devolverte lo que el pecado nos ha quitado en nuestras vidas. Qué
¿Qué vas a hacer entonces en esta mañana? ¿Quieres seguir así sin esperanza? ¿En tristezas? Cuando Dios te dice que vengas a Él, porque Dios está dispuesto a perdonarte, no importando tu condición. ¿Cuántos en esta mañana quisieran venir a Dios? Porque Él nos está llamando, para que de esa manera nuestra vida sea completamente diferente, y que así entonces podamos presentarnos con toda confianza, sin temor, porque Dios nos ama y está dispuesto a manifestar su perdón y su riqueza a través de la gracia para con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga en esta mañana. Padre maravilloso, tú que conoces nuestros corazones, nuestra condición y nuestras dificultades, nos presentamos ante ti, Padre Celestial, reconociéndonos que nos hemos alejado de ti por alguna razón, oh buen Dios. Pero en este momento, Padre, que tú nos llamas, Señor, para recordarnos que tienes maravillosas promesas que quieres cumplir en nuestras vidas. Nos llamas, Señor, para decirnos que hay esperanza, que hay solución a nuestras vidas, pero te pedimos que con la dirección de tu Espíritu Santo nos permita, Señor, reconocer nuestra condición. Ayúdanos, oh Padre, porque te necesitamos en nuestras vidas. Somos afligidos, somos agobiados por las circunstancias, por problemas, aún la tentación que también nos acecha. Pero tu palabra nos dice que no importa cómo nos sintamos. Tú nos llamas porque deseas bendecirnos, porque deseas perdonarnos y porque deseas, Señor, que tu gracia que sobreabunde en riqueza para con nosotros y que de esa manera podamos acercarnos a ti. Señor, ayúdanos entonces, suple nuestras necesidades, danos fortaleza, sana a los enfermos, Señor,
y permítenos acercarnos a tu llamado que nos haces en esta mañana. Y al igual que Mefiboset, Señor, reconozcamos nuestra condición y al ponernos en tus manos de amor, de misericordia, tu bendición sea en nuestras vidas y que de esa manera nos preparemos para estar contigo por la eternidad. Manifiéstate, oh Padre, y gracias por hacerlo. Bendícenos en este día, que tu presencia nos dé paz, gozo y tranquilidad y que así, Señor, tú siempre seas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendícenos y úsanos, Señor, como instrumentos útiles para tu obra y que llevemos palabras de ánimo, de aliento a aquellos que están sin esperanza. Gracias por todo, Señor. Que tu amor, tu bondad, tu misericordia nos acompañe y que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. Y gracias también por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.